Now she lives in a house like a palace. Y ahora vive en una casa que parece un palacio. She eats human turkey food. Esta gata come comida turca. When I take care of her, I have to heat the turkey, the human turkey, lunch meat, in the microwave. Es comida de tortugas, come. So y cuando va a darle de comer la tiene que calentar en el microondas antes de dársela. So she has a very comfortable life. O sea que tiene una vida muy cómoda. But she's a cat. Pero es un gato. She cannot practice Dharma. No puede practicar el Dharma. She cannot do spiritual practice. No puede hacer práctica espiritual. And she also kills things. Y también mata. It's her cat nature. Es la naturaleza de los gatos. So we want a human rebirth. Entonces queremos un renacimiento humano. But we also need to have a certain level of prosperity. Pero necesitamos también cierto grado de prosperidad. So that we have free time. Para que tengamos tiempo libre. And we can take a day off in order to attend the meditation retreat. Y podamos coger un día para poder hacer un retiro. For this we need to accumulate good karma. Y para esto necesitamos acumular karma positivo. Look, how many people on the island of Menorca? ¿Cuántas personas en la isla de Menorca? 20,000? Hay 2.000, 20.000. 90, 80, 90.000. 80 or 90. 80 or 90,000. And only 8 have the good karma to be here and Y take solo the day off. 8 hemos tenido el karma positivo de poder estar aquí. Many want to come, but they have to work. Muchos quizás querían venir, pero tenían que trabajar. Yeah, you see? We have to accumulate good karma in order to have this good fortune, to have free time in order to practice, do spiritual practice. Tenemos que acumular buen karma para poder después disponer de días que podamos dedicar a la práctica. Now the hungry ghost realms have a lot of suffering. Y el ámbito de los seres espíritus hambrientos lo padece mucho, tiene mucho sufrimiento. They're tormented by hunger and thirst. Están atormentados por hambre y sed. And the hell beings also have experienced many different kinds of suffering. Y los seres de los infiernos también experimentan una gran variedad de sufrimientos. So they say we get rebirth in the hungry ghost realms due to greed and stinginess. Se dice que nacemos en el ámbito de los espíritus hambrientos debido a la avaricia. And they say we get born in the hell realms due to anger and hatred. Y en los ámbitos de los infiernos debido al odio. And killing living beings. Y por el hecho de matar, de haber matado seres humanos. So then people say, well, are these 6 realms real or are they just in our mind? Y entonces nos preguntamos, ¿estos ámbitos son realmente reales, o sea, existen o simplemente son estados mentales? So in a sense we can understand them as mental states. O sea, en cierto sentido se puede comprender, se puede entender que son estados mentales. In a way we go through all 6 realms every day. De hecho, pasamos por todos los 6 ámbitos de existencia cada día. When we're in an angry state of mind, we're in the hell realm. Cuando tenemos enfado, cuando sentimos enfado, estamos en los infiernos. When we're in a greedy state of mind, we're in the hungry ghost realm. Cuando tenemos ese sentido de avidez, estamos en el ámbito de los seres hambrientos. When we're feeling lazy, we're in the animal realm. Cuando sentimos pereza, estamos en el ámbito de los animales. When we're blissed out, we're in the God realm. Y cuando nos sentimos bendecidos con sentido de gracia, estamos en el ámbito de los dioses. So in a way we can say that we go through all 6 realms. O sea, en cierto sentido podríamos decir que pasamos por estos 6 ámbitos de existencia. But someone asked Lama Yeshe, a Tibetan Lama, are these real or are they just states of mind? Pero por ejemplo, como decía Lama Yeshe, ¿existen realmente estos ámbitos o son estados mentales? He said you can think of them as states of mind, but they also exist. Y él decía, pues sí, podéis comprenderlo, podéis verlo como si fueran estados mentales, pero también estos ámbitos realmente existen.
Okay, so being a human being has many advantages. Por tanto, ser un ser humano tiene muchas ventajas. First of all, we're free from being born in any of the lower suffering realms. Por ejemplo, estamos libres de renacer en estos estados inferiores. And we're also free from being in the God realm where we waste a lot of time. Y también estamos libres de estar en estos ámbitos de los dioses donde se pierde el tiempo. We're born with all of our senses intact. Hemos nacido con todos los sentidos intactos. We're not deaf, we're not blind, we're not retarded. No estamos sordos, vemos, no tenemos problemas psicológicos graves. We're free of being born in a barbarian land. Estamos libres también de haber nacido en una civilización bárbara. Barbarian land is a place where they've never heard of spiritual development and they kill all the time. Lugares donde nunca les ha llegado una enseñanza espiritual y que están todo el rato matando a los demás. They say that we're fortunate to be born in a time when a Buddha appeared. Se dice que es realmente una fortuna haber nacido en una época en la que ha habido un Buda. So the Buddhists inherited the Indian concept of time, beginningless time. En el budismo se heredó la idea del tiempo infinite time, la idea del tiempo infinito indio. In fact, the Buddha talked, when they asked the Buddha, where did it all begin? He said, it's beginningless. De hecho, cuando alguien le preguntaba al Buda, ¿cuándo empezó todo? ¿En qué momento empezó? Él siempre decía que no hay ni principio ni final. So the Indian concept of time, there are huge cycles of time called kalpas. El concepto indio del tiempo es enorme, es inmenso y se les llama kalpas. And so to be born in a time when a Buddha appears is a very special opportunity. O sea, que nacer en una época en que ha aparecido un Buda There are many Buddhas, se considera una gran suerte y de hecho hay muchos Budas, but they only appear once in a very rare time. pero solo aparecen en momentos muy especiales, muy de vez en cuando. For a Buddha to appear, the people have to have lots and lots of merit or good karma. Para que pueda aparecer un Buda, las personas han de tener una gran cantidad de mérito y buen karma. So we didn't have the good karma to be born at the time of the Buddha. Entonces nosotros ahora vemos que no tuvimos el buen karma de haber nacido en la época de Buda, When the Buddha was alive. cuando Buda estaba vivo. If we had been born at the time when the Buddha was alive, we would be liberated already. Si hubiéramos nacido en aquella época estaríamos ya liberados. But we do have the good karma to be born in an age when a Buddha appeared. Pero sí que hemos tenido buen karma de haber nacido en una época en la cual Buda existió. And moreover, the teachings of the Buddha are still in existence. Además, las enseñanzas de Buda continúan existiendo, perseverando. We have the texts, hundreds and hundreds of texts in different languages. Tenemos cientos de textos en muchas lenguas diferentes. These are said to be the teachings of the Buddha, the words of the Buddha. Y se les considera que son las palabras de Buda. Not only that, but we're fortunate to be born in a time when people still understand those texts. Y también tenemos la ventaja de haber nacido en una época que aún hay personas que entienden estos textos. Because even if we knew Pali or Sanskrit or Chinese or Tibetan, when we read the text, it's so like this Heart Sutra, yeah, not easy to understand. Porque, por ejemplo, aunque supiéramos chino y tibetano, pali, sánscrito, textos como por ejemplo este mismo que hemos leído son muy difíciles de entender. Tenemos la suerte pues que hemos vivido en una época que hay personas aún que pueden entenderlos. So we need someone to help explain the text. Necesitamos personas que nos expliquen el sentido de estos textos. Someone who studied the text and can help answer our questions. Alguien que haya estudiado profundamente estos textos y que nos ayude a responder preguntas que nos podamos hacer. We're also fortunate to be born in a time when there are people who will still support the Dharma.
También, es positivo el hecho de haber nacido en una época que hayan personas que den soporte, que ayuden al Dharma. Because if you're going to study Buddhism, it takes 10 or 20 years. What do you eat while you're studying it? Porque, por ejemplo, si decides entregarte al estudio del Dharma durante 20 años, ¿cómo vas a conseguir comida y lo que necesitas para vivir? So traditionally, the Buddhists would support the monks and nuns so that they would have free time so they can study and practice and then they can teach. Tradicionalmente, en las sociedades budistas era normal que los laicos dieran soporte, ayudaran a los monjes y monjas a que hicieran ese trabajo de estudio del Dharma. So monks, nuns, lay people, everybody can practice. Tanto monjes, monjas como laicos pueden practicar todos ellos. But generally speaking, it takes time, right? So how can we take time to spend years and years studying and practicing Pero de and manera become práctica teachers? requiere un largo tiempo hacer este estudio profundo. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer esto? And then we need supporters like Pepe. Necesitamos personas que nos ayuden a realizar ese trabajo, como por ejemplo Pepe, who financially support so that we can hold this retreat. que financian, o sea, que ha podido financiar los gastos de esta venida aquí a Menorca. So these are called the special endowments and opportunities of being a human being. Y estos son parte de las oportunidades que tenemos los seres humanos. So the takeaway is that being a human being is a very, very special opportunity. O sea, la idea general es de que ser un ser humano implica una gran oportunidad Very rare and difficult to achieve. y que es muy difícil de conseguir esta vida de ser humano. Even more special is to be born as a human being in a time when the spiritual teachings are available. Y además se le añade el hecho de que en la época en la que hemos nacido existen las enseñanzas del Dharma. Yeah. So this is the Buddhist argument against suicide, right? Este es el argumento que nos ofrece el budismo en contra del suicidio. So now Robin Williams, one of the most popular and well-loved and wonderful people, just committed suicide. Robin Williams. Robin Williams. Se suicidó. So famous, so successful. Tenía todo lo que parece ser que puedes conseguir, fama, poder. But due to depression and alcohol addiction, then unfortunately he just took his life. Everyone is so sad. Pero frustración frustration because of depression and la alcohol depresión. addiction. Y también estaba adicto al alcohol y finalmente pues se suicidó. And everyone is asking, how could this happen? He's so lovely, so kind, so he helps so many people. Y todo el mundo se puede preguntar, pero ¿cómo es posible, no? Que parecía tan amable, tan feliz, ayudaba a tantas personas. So for the Buddhists, this is the response, is that we need to understand how valuable the precious human opportunity is. Pero según el budismo, la respuesta sería esta: hay que entender el valor que tiene la vida humana. It only comes once in very rare, very rarely. Y solo podemos conseguir esta vida humana en momentos muy, muy especiales. So they say, like a blind turtle who comes to the surface of the windy ocean once every 100 years. Se dice que es como si fuera una tortuga que es ciega, que va a la superficie del océano una vez cada 100 años. What is the chance that that blind turtle will get his head through a wooden yoke floating on the rough ocean? Y por encima de este océano hay un flotador. ¿Cuál sería la posibilidad de que esta tortuga pudiera introducir su cuello a través de este flotador? So that's how rare it is to get a human rebirth. O sea, sería algo muy especial. Y así es de especial también el hecho de poder conseguir ser un ser humano. This is a Buddhist example. Este es el ejemplo clásico que nos da el budismo. Okay, so here's what we know what we're talking about when we talk about a human person. Sabemos ahora de que hablamos cuando nos referimos al ser humano.
And we also break it down into what makes up the human person. Y también podemos observar qué es lo que compone el ser humano. But first, let's do a little movement. Pero antes de todo esto haremos un poco de movimiento. So we'll ask Monse to lead us in some Qigong exercises. Le pediremos a Monse que nos guíe los ejercicios de Qigong. Maybe outside. And then we can do some walking Y meditation quizás also. podemos hacer también la meditación andando. Good. Yeah, but outside or in? Outside? Outside or inside? Fuera. Fuera is okay. Sure. Fuera, ¿no? Sí, sí, It sí. doesn't rain. Okay, good. And we can do like yesterday. Yep. Okay, very good. If it rains, we come back. If it rains, we come back. Yes. Si llueve, volvemos rápido.